Pero lo más importante que van a ver es que funciona como bisagra y que el mismo texto nos empieza a hablar de la dificultad de trazar una línea entre salud y enfermedad. Y para eso utilizan dos conceptos. Uno es el concepto de morbo y otro es el concepto de enfermedad. No sé si alguien lo leyó, por ahí está diciendo, bueno, sí me acuerdo, pero está bueno que les tire estos dos datos para que los vean y para que después entiendan hacia dónde apunta el texto y qué es lo que ustedes les van a pedir en el parcial. Chicas, no sé, frénenme si me voy muy por las ramas. Dale. ¿Bien? El texto empieza hablando de morbo y de enfermedad. Y empieza a hablar distintas caracterizaciones que a lo largo de la historia se le ha hecho. Morbo, ¿bien?, como una cuestión que la ciencia positivista determinaba como el complemento orgánico. ¿Bien? Y la enfermedad, lo mismo también para el positivismo, el complemento, o sea, la enfermedad era lo que le producía a la persona. Entonces esto nos trae a pensar en que el morbo es el germen, el virus, la vejez, la enfermedad, o sea, el complemento fisiológico, biofisiológico que afecta a un cuerpo, pero enfermedad es la comprensión social de ese fenómeno. Entonces empezamos a ver que morbo y enfermedad para la ciencia positivista son dos cosas diferentes. Estipulando un ejemplo que está muy bueno, que ya lo van a ver, que es el de los indios de no me acuerdo dónde, que tenían una mancha de un pigmento en la piel. Entonces, todos los indios de esa tribu tienen esa mancha en la piel, que para el conurbano sería una enfermedad, para esos indios era su normalidad. Entonces, lo que ellos determinaban como enfermedad era enfermedad quienes no poseían ese pigmento. Entonces, se empieza a ver que lo que se determina desde salud y desde enfermedad es un constructo social. Cuando hablamos del, frénenme mil veces si me enrosqué, si no se entiende. Igual ni hablar que después cuando lean el texto, es una punta para que después cuando vean el texto se entienda mejor. Cuando vean lo del morbo, por ejemplo, tenemos a una falla orgánica. Esa falla orgánica puede ser un ojo que no enfoca bien, entonces necesita lentes. Tenemos una cuestión orgánica, pero el concepto de enfermedad, nadie hoy diría que por usar anteojos sos un enfermo. No lo podríamos conceptualizar así. Entonces, eso empezamos a ver que el morbo va por un lado y la enfermedad va por el otro. Eso es para la primera postura que presenta el autor, que es la postura positivista. Y después van a ver que presenta otra postura, que es una postura que se llama relativista. ¿Bien? Hola. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Todo bien? ¿Puedo hacer una consulta? Porque me Obvio. parece como que avanzaste con lo del positivista y no te interrumpí antes porque pensé que quizás lo podías volver a repetir, De porque una. anoté más o menos, apunté lo que es el concepto del morbo, pero el de la enfermedad no llegué a anotarlo. Y antes de que continúes, quería, si por favor me lo repetís, así me queda como claro y puedo seguir una línea. Totalmente. Lo Gracias. repetimos y ni hablar que es como una punta para que después lo vean en el texto. O sea, si se quedan con lo que yo les digo, van a ir re mal. No, Pero sí claro, está pero bueno. para que me quede algo armadito. Sí, sí, de una. Esto arranca, Gracias. está en la página 131, que empieza a nombrar ciertas posturas y que dice, en un momento dice, una variante sistematizada del citado punto de vista podría ser que el morbo es un proceso destructivo específico en un organismo, con causas y síntomas igualmente específicos. Es decir, es una cuestión meramente orgánica. Y la enfermedad se puede diferenciar del morbo, se interpreta como la condición de estar afectado por el morbo. Entonces,
lo que se plantea es que un animal puede sufrir un proceso destructivo orgánico, pero no está enfermo, no tiene una concepción de esa enfermedad. Esta es la visión positivista. ¿Bien? No sé si se entiende un poco más ahí. Sí, perfecto. Por eso está bueno, el autor está bueno los ejemplos que nombra de lo mismo de un concepto de anteojos, por ejemplo. Hay una cuestión orgánica que está afectada, pero no por eso necesariamente hablamos de enfermedad. Y también funciona por la opuesta. Cuando da el ejemplo de la tribu que tiene estas manchas que generan esa pigmentación en la piel, para esta tribu, los enfermos son quienes no tienen esa pigmentación. Entonces, ahí los plantea como cosas separadas. Entonces, cuando el autor se plantea en la visión opuesta, que es la posición relativista, efectivamente va a relativizar estos dos conceptos y va a decir que la cuestión del morbo, que es lo que nosotros conceptualizamos como el funcionamiento anormal, entre comillas, orgánico, también es una definición sociohistórica. Estos dos conceptos son dos conceptos que son medio garrón. Yo los recuerdo que me han costado bastante, leyéndolo en el texto también se complejiza un poco, pero está bueno entender esto, que está morbo, enfermedad, para la concepción positivista, y morbo y enfermedad para la concepción relativista. Bien, ahí les sigamos con la otra parte. Bien. No sé, chicas, si con esto querían agregar algo. No, estaba pensando que también en el texto hay un ejemplo del estilo que diste de las manchas con la obesidad, que también cuentan de eh, o sea, otra, no sé, otra cultura donde lo que llevaban al médico a los hijos era cuando los veían muy flacos. Entonces lo contrapone con la concepción de la obesidad en Occidente, donde es esta lo que es considerado normal, entre comillas. Está bueno como ejemplo también para entender esto de qué es lo que se ve como enfermedad, tiene mucho que ver con la concepción social y cultural y el constructo que se realiza en relación a eso. Tal cual. A mí el texto me gusta porque tiene esos ejemplos que están, Sí, están está muy muy buenos. bueno. Lo que está bueno cuando vamos a la visión relativista es que plantea que esta visión del morbo como algo orgánico y algo de enfermedad, y la enfermedad no son tan separables, y que lo que conceptualizamos como morbo, que es una normalidad físico-biológica, es también una construcción social. Entonces plantea unos ejemplos que también están muy buenos. Dice, por ejemplo, que el avenimiento de la pubertad, sea antes de la norma o sea después de la norma, son iguales biológicamente de conceptualización como una anormalidad. Pero sin embargo, que una pubertad venga antes se celebra y está bien, pero que venga después se ve como algo negativo. Eso, de Sí, la también misma está forma. bueno en un momento que los intenta definir y como que dice que el patólogo sería quien examina el morbo, que, o sea, el patólogo es el que tiene directamente eso biológico o fisiológico que se manda como a examinar cuando se lo extrae del cuerpo, digamos. O sea, es un médico que se encarga de eso. Y dice, bueno, a diferencia del patólogo que examinaría el morbo, el médico, en función de los signos y síntomas que aparecen, bueno, deduce una enfermedad, pero en realidad esos síntomas estarían causados por este morbo. Está como bueno para entenderlo como a eso que aparece en el cuerpo, o sea, las personas lo interpretan y lo nombran también. Sí, está bueno el ejemplo como que biológicamente hablando es tan anormal
una persona con enanismo como una persona con gigantismo que mida 2,20 m. Y sin embargo, uno está conceptualizado como enfermedad y el otro no. Entonces, eso se empieza a ver que esa enfermedad, ¿cuándo se conceptualiza? ¿Cuándo una enfermedad se conceptualiza como enfermedad? Es lo que el enfoque relativista nos empieza a plantear. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se consigue como una enfermedad una persona adicta al alcohol y no una persona adicta al café? O una persona que hace un uso excesivo de ciertas drogas, en general va a ser mal visto por la sociedad si eso no le permite funcionar y trabajar, y va a estar bien visto si va y puede ir a trabajar. El típico ejemplo es como, no, drogarse está mal, a menos que sea Charlie porque mirá todo lo que escribió. Entonces está bien. Y lo seguimos juzgando desde una vara, ni hablar que desde la producción, pero está bueno para pensar que esos conceptos de enfermedad no nacen de un repollo, son construcciones sociales. Y que el concepto de un virus, un problema médico, un problema biológico, que la medicina intenta nombrarlo como algo objetivo, también es una construcción social que determina cuáles de esos niveles, dónde se establece la enfermedad y dónde se establece ese morbo. Sé que Consulta. ¿Cómo? Perdón. Una consulta, ¿puede ser? Sí, obvio. A ver si estoy captando. Entonces, lo que sería, a ver si lo entendí, o te digo lo que entendí y me corregís. Entonces sería como que el morbo sería la falla orgánica y la enfermedad va a pasar a ser de acuerdo a la concepción social de ese morbo. ¿Me expliqué bien? Esto sería en cuanto a la mirada relativista. Eso, sería que como vos lo describiste, es un poquito para las dos visiones. Claro, porque a partir de esto quería preguntarte entonces cuál era la diferencia entre la positivista y la relativista, pues no encontraba la Bien, diferencia. ahí está. La diferencia es que la positivista te dice que la construcción social de la positivista va a pensar que el morbo va y lo encuentra. Se encuentra porque hicimos una radiografía y se ve esto. Hicimos una tomografía y está aquello. Hacemos un análisis de sangre y encontramos esta cuestión. Entonces no dicen es una construcción social, dicen es objetivo, lo tenemos ahí. En cambio, la relativista va a decir, ustedes están construyendo ese morbo y ustedes están construyendo ese dato de esa manera y le están dando esa lectura de que genera estas cuestiones. El ejemplo que nombra es que, por ejemplo, en alguna cárcel donde se les había hecho a un montón de gente un cierto análisis, que era un análisis de, no sé, otro que leí, no lo dice el texto, pero otro que leí en un momento era que tenían un cierto tipo de hormona en mayor cantidad que la población normal. Entonces se pensaba que esa hormona generaba agresividad. Entonces de repente lo que se va a buscar es esa hormona y te dicen, no, claro, esta hormona es la hormona de la agresividad, entonces esta persona está enferma de ese exceso de hormona. Y eso que aparece como un dato objetivo, que lo medimos con la máquina y que tenemos un numerito, también es la sociedad que está estableciendo que ese numerito significa algo y que ese desperfecto, entre comillas, biológico, tiene cierta especificidad, sería. No sé si me expliqué. Es complejo. Si está bueno, como vos igual lo pudiste separar, esto, es decir, tenemos morbo y enfermedad para el positivismo y para la relacionista. Acá Guadalupe hizo una pregunta. Bien, si ambas tienen el concepto de enfermedad, es una pregunta más fina, está buena,
Yo entiendo que sí. Chicas, ¿qué piensan ustedes? Nosotros acá siempre sacamos la carta de que no somos antropólogos, yo antropología le hice hace un par de años, pero, chicas, Sí, yo creo que sí también. Sí, bien, tenemos tres creo que sí muy tibios, pero son tres sí. Bien, sí, para mí los tres piensan indiscutiblemente que el concepto de enfermedad es una construcción psicosocial. Entonces, también ahí es donde el texto se empieza a poner interesante. Son textos re lindos para tener en una clase si no hubiera una pandemia global, que empiezan a discutir cuándo se nombra que algo es una enfermedad. Y más allá de que haya distintas cosas que se suelen unir y se suele pensar que sea una enfermedad y que tendemos a considerarlo como algo objetivo, siempre ha habido diferentes conceptualizaciones de, en el pasado, si ha sido un mal de los dioses, si ha sido una falla individual, si ha sido una debilidad mental, o si hoy es conceptualizado como un bicho que se mete. Entonces, a donde empieza a tender el texto, que es lo interesante, es hacia la medicalización de la sociedad y cómo la constitución de una disciplina médica funciona como un mecanismo de control social. Y mejor texto que este para tratar en estos momentos eh, de pandemia, porque viene como anillo al dedo, para pensar cómo con el discurso y la construcción de la enfermedad se permite, se autoriza y efectivamente se controla a la sociedad. Y eso hoy lo podemos ver de un montón de formas. En este momento, cuando dicen, no, no, pero están enfermos, son contagiosos, tenemos que ir a encerrarlos y les cerramos el barrio. Entonces podemos obligar a efectuar un montón de cosas que van en contra de distintas libertades o se pueden tomar un montón de medidas. Eso se ha hecho a lo largo de la historia de diferentes maneras, conceptualizando lo que en un momento, hoy lo que se conceptualiza como enfermedad, en otro momento, como decíamos, podía ser debilidad, podía ser criminalidad. Nadie va a estar en contra hoy, en nuestro paradigma, que cuando hablemos de una persona alcohólica vamos a decir que es una persona que tiene una enfermedad, que no la está pudiendo controlar. Y no hace tanto tiempo era un criminal, no hace tanto tiempo o sigue existiendo, digamos, una visión de decir, no, es que no tiene fortaleza mental para dejar de hacerlo. Es una cuestión de debilidad mental. O en otras situaciones se hablaba de alguna cuestión más religiosa. ¿Bien? Esto es muchísimo más interesante cuando vayan al texto y lo empiecen a ver, que cuando lleguen a la parte del texto que se llama la medicalización de la anormalidad. Bien. Entonces, directamente el párrafo empieza con los conceptos del comportamiento normal cambian. Y lo mismo ocurre con las agencias que tienen como misión controlar la anormalidad. Históricamente ha habido grandes transformaciones en la definición de la normalidad, de religiosa a moral, a estatal, a médico-científica. Entonces, ahí es cuando el autor empieza a avanzar un poco más y explicarlo cómo la medicina ha ido ganando a lo largo del tiempo lugar en la concepción de poder, en el juego de poder estatal y principalmente en la conceptualización de nombrar quién es el anormal. El gran ejemplo que nombra es el ejemplo de la homosexualidad, que durante mucho tiempo había sido criminalizado, después durante mucho tiempo fue tratada por la psiquiatría y después, y hoy, o sea, logró como escaparse de ese poder medicalizador.
Y el otro gran ejemplo que nombra, que lo van a ver, es el ejemplo de los chicos con trastorno de hiperkinético, ¿cómo se llama? Trastorno de Hiperactividad. atención, La de actividad. hiperactividad y atención. Y cómo se los empieza a medicalizar. Como texto, este texto es mucho más legible y está bueno. El otro texto que Nati ya lo empezó a leer, el de Herlich y Pierret, ese es bastante más chino, ¿no, Nati? No, sí. Acá estoy. Bien. O sea, ese texto está bastante más complejo, digamos. Sí. Ese demanda una lectura más profunda. Bien. Sí, este de Conrad es re interesante y además a medida que vayan como avanzando en la carrera también todo el tiempo le van a ir pudiendo dar otro sentido. Ah, ¿y Más allá de querés que no contar esté cómo en lo otra usaste materia. vos? ¿Qué? ¿Querés contar cómo lo usaste vos? Ay, pero es re complejo. Ah, Pues yo estoy usando este texto para el trabajo integrador final, pero es muy complejo, o sea, tengo que contarles muchas cosas. claro, no, pero eso contar, o sea, contar que en tu último trabajo para recibirte volviste Claro, a o sea, este la idea del trabajo integrador final es como que podamos integrar la mayor cantidad de conceptos que podamos visto a lo largo de toda la carrera. O sea, mucho de primero no tomé porque como que primero es bastante base, digamos, para después, pero esto me recibió el concepto de medicalización y cómo piensa eso Conrad, porque básicamente mi trabajo está basado como en un trabajo de campo con un proyecto de extensión que es en un pabellón de mujeres, en una cárcel, la Unidad 45, que es un pabellón de asistencia y tratamiento, o sea, son mujeres que tienen un diagnóstico psiquiátrico. Entonces, por eso sirve mucho como para poder pensar, nada, cómo sirve, digamos, la medicalización como un mecanismo de control de eso que se diferencia de lo que la sociedad espera. Entonces, donde hay algo que no funciona, enseguida se busca la forma, digamos, de poder normalizarlo. Pero bueno, a veces no alcanza, entonces como que la sociedad estigmatiza, excluye, etcétera. Pero bueno, un poco de eso. No, eso es lo más como interesante para ponerse a pensar este texto, como yo digo que por eso es lo que está bueno del texto, porque es algo que ustedes se van a seguir cruzando en la carrera y cuanto más se van acercando a casos reales, empiezan esas preguntas. Y uno que dice, bueno, alguien tiene cierto comportamiento que sea un poco bizarro, sea un poco normal, y alguien enseguida dice, bueno, tiene que ir al psicólogo y hay que medicalizarlo. Y efectivamente siempre aparece la pregunta, es como decir, bueno, pero ¿por qué? ¿A quién le jode efectivamente lo que está haciendo? Digamos, no hay una persona simplemente que tiene ciertas bizarrerías y gustos que no son los de la norma, no son los de la cantidad de gente, no son los de la mayoría. Entonces, ¿quién dictamina quién es lo normal y qué es lo anormal? Sí, también que Y es esa parte. productivo o no productivo para un tipo de sistema que rige, o sea, en este caso el capitalismo, por ejemplo. O sea, qué le sirve y qué no le sirve a ese sistema. Entonces, todo lo que no le sirva es probable que sea considerado normal y que de alguna manera tenga que ser esto excluido, estigmatizado, medicalizado, etcétera. Tal cual. No, tal cual. Eh, y a eso apunta la última parte, que es una pregunta que seguro les van a hacer, que es sobre la medicalización. Esas son preguntas que entran siempre en el parcial, sí o sí, porque básicamente es hacia donde apunta la materia de antropología para vincularlo con psicología 1. Entender que para que una construcción, cuando hay una construcción de normalidad, hay una construcción de anormalidad. E inevitablemente toda cultura y sociedad siempre ha intentado suprimir esa normalidad de diferentes maneras. Si era en el pasado, era directamente matando a la persona o excluyéndola del grupo. Después ha habido distintos sistemas a lo largo de la historia que lo han tratado de modificar. Si no ha sido la religión que lo intenta como diezmar ese cambio, si no ha sido la cárcel, que es otra forma de Sí, exclusión también a través a través del castigo también. para el castigo. ¿Cuál?
Y en el caso de hoy en día, la modificación de esa normalidad la encontramos a través de la medicalización y del poder de las ciencias médicas. El ejemplo que da de la medicalización de los chicos que tienen problemas de atención es muy interesante porque lo que plantea es que una vez que se dictamina la forma de control de una normalidad, perdón, una vez que se encuentra la forma en la que se puede actuar sobre esa normalidad, ya habiendo determinado que eso era normal, se termina encontrando la fundamentación biológica, o también como lo explica el texto, una vez que se encuentra una fundamentación biológica y que se encuentra un fármaco que lo puede resolver, se construye un diagnóstico. Básicamente lo que se empieza a encontrar es que un mercado de medicalización encuentra y construye su demanda. Eso lo van a ver en algunas materias más en el futuro, de pensar cómo ciertas patologías que hoy no existían, que en el pasado no existían, hoy existen y que son patologías que vienen perfecto porque son curadas por esta pastillita que lo resuelve bárbaro. Pero bueno, esa es una línea de construcción de enfermedades más profundas, tal vez. Sí. Bien. Entonces, del texto para esto, una frase que cuando la vean la van a subrayar, y yo se las nombro porque la subrayé, que es del apartado de la condición para la medicalización de la normalidad, les va a explicar que la normalidad es en esencia una definición social, al igual que la enfermedad, que es otra construcción social. ¿Bien? Eso es lo que les va a ir explicando el texto y que para mí es un disfrute de texto. Está muy lindo. Más allá de que los conceptos de morbo y de enfermedad hay que meterle un poco de cabeza para leerlo un par de veces. No sé si más o menos se entendió, si fuimos muy rápido, por ahí como queríamos hablar un poco más de lo otro, por ahí fuimos muy rápido. No sé si tienen alguna pregunta. Después seguramente cuando lo lean van a ir mucho más a fondo y van a ahondar en bastante de las cuestiones que capaz ahora quedaron así como un poco solamente como introducidas, pero bueno, dentro de todo como para tirarles una punta más que nada, para que no vayan a la lectura así como en cero. No sé si más o menos eso se entendió o qué les pareció. Tal cual. Y que Sí, la pueden... verdad que buenísimo. Bueno, gracias. Y que la verdad y que pueden... Buenísimo. Bueno, habla, perdón. No, te escucho, te escucho. Ah, nada, que les iba a decir eso, que buenísimo. Es la primera vez que participo de esta reunión por Skype. Y la verdad que buenísimo, hubiese estado buenísimo tenerlo con cada texto porque te abre un montón la mente a ir de la nada, a meterte en algo que es completamente nuevo y quedas como, encima con la complejidad del texto, a que es un tema absolutamente nuevo, quedas como medio que no sabes para dónde disparar. Entonces, esto es buenísimo. Y como para referirme al texto, entonces lo que sacaría antes de empezar a leerlo es que la normalidad o la anormalidad se va a dar de acuerdo a la sociedad y de ahí se va a ver cuál sería la enfermedad, así también como el morbo. Así también como, sí, así también como el morbo y así también como la forma de tratar esa normalidad. Así también como la forma, buenísimo. Claro. Lo que, en realidad, o sea, lo que estaría bueno es que ustedes hubieran tenido algo por un antropólogo o antropóloga que se los dijera, eso hubiera estado re bueno, eh, como para arrancar con los textos, pero si no, bueno, nos tienen a nosotros eh, para sacar una... De este texto, sí está bueno. ¿Por qué? Porque ese texto, cada texto, a ver, esto es lo que nosotros veníamos trabajando. Cada texto puede ser leído de miles de maneras, de miles de formas diferentes. Entonces, lo que importa es desde la materia el programa. Y lo que importa es un docente que te guíe y que te diga, che, lo importante de este texto que vos tenés que quedarte hoy es esto. Porque si no, cada texto puede ser analizado de múltiples formas.
Entonces, si yo Sí, que les digo, eso también es fundamental, digo, que se fijen en los puntos del programa antes de empezar a leer los textos de un tema, como para saber dónde hay que focalizar. Porque, por ejemplo, hay textos, no se da particularmente con esto, pero que los ven en varias materias y cada materia apunta a una cosa distinta. Entonces, capaz si uno se queda como en todo lo que explica el texto y hay un montón de información, surgen un montón de interrogantes, un montón de cuestionamientos, etcétera, que capaz en esta materia va alguna cosa puntual que es un poco más, nada, base también para las primeras materias de la carrera. Sí, está la guía de lectura y nos viene bien, pero yo me refería al hecho de poder intercambiar, cómo hace la diferencia. Ah, sí, sí, ni y, hablar, coincido. y esto igual, hoy lo hicimos súper rápido porque para poder empezar a trabajar con el parcial, pero los talleres pasados la idea era bien de taller, era como que todo el mundo venga con el texto leído y a charlarlo directamente. O sea, no que sea una cuestión expositiva, sino de poder intercambiar como cada quien lo va comprendiendo. Porque la idea es que ustedes puedan ir sacando información de esos textos. De todas formas, si les puedo tirar como las líneas para que saquen de este texto es morbo, enfermedad, postura positivista, postura relativista, medicalización de la sociedad, medicalización de la anormalidad. Y ahí dentro de todo eso no lo nombra, pero se sobreentiende que también o sea, lo nombra muy por arriba el concepto de salud. También un concepto de salud es relativo y depende de cada sociedad. Sí, también a lo largo de la historia, digamos, eso fue variando. Cómo se conceptualizó qué es lo saludable, qué es lo no saludable, etcétera. Que van un poco también de la mano. Por eso hablan bastante en el tema 4 de Antro de los procesos de salud y enfermedad. Bueno, es bastante interesante. Bien. Algo más teníamos para decir. Ah, y lo que les iba a decir es de texto. De todas formas, hay muchos acá que no están en el grupo de WhatsApp, pero de todas formas en el grupo de WhatsApp, después si van teniendo algunas dudas, si lo leen el texto, sírvanse ahí como para poder hacer preguntas y conversarlo cómo se entiende en cada cosa. No sé si ustedes tienen sus grupos y les sirven. No sé si tienen los grupos de antropología, por ahí tienen algunos grupos de WhatsApp esos gigantescos que no sirven para nada. Por eso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este texto? ¿Algo más allá de que sea así? Una introducción. ¿No? Bueno, de todas formas, este texto, como les digo, pueden ponerse, cuando les salgan preguntas, les nazcan preguntas, lo pueden poner en el grupo y si no, más trabajado con las dificultades que tengan o las cosas que le hagan pensar, los podemos igual trabajar el lunes próximo. Porque al fin y al cabo, la gracia de esto, como decíamos, empiezan a hacer surgir conceptos anteriores. Porque cuando decimos que una cultura define el concepto de anormalidad, de normalidad y anormalidad, estamos planteando que su visión es etnocentrista, por definición, ¿no? Está articulando y está concibiendo la cultura desde su propia óptica. Ese es uno de los conceptos bueno, que es núcleo de la materia y que aparece en todos lados. Bien. Chicas, ¿seguimos con lo otro entonces? Sí, yo creo que sí, Sí. que Bueno, podemos. No, habíamos pensado en conversar un poco con ustedes, como, no sé, cómo se estaban preparando para el parcial, si, bueno, en otro de los talleres hemos estado charlando bastante acerca de qué técnicas de estudio habían usado. Eh,
bueno, también lo pensábamos en relación a cosas fundamentales para a la hora de hacer un parcial, a la hora de desarrollar, de redactar, inclusive cuando comprendemos o no, o sea, las consignas, de lo importante que es leerlas bien, porque no es lo mismo que ir a comparar a que ir a desarrollar, que bueno, son como cuestiones bastante básicas, pero nada, que se van adquiriendo también bastante a lo largo de la carrera, y capaz uno en el colegio no llega tan como no sé si ducho, cómo decir la palabra, con eso. No sé si alguno quiere contar si estuvo ya organizándose de alguna manera, no sé, el tiempo para estudiar, cómo están estudiando, si alguno está estudiando con alguien, si les sirve intercambiar con otros, si estudian solos. No sé si quieren contar. Marqui, ¿vos de qué? Estamos todos en día de estudio. Nada, ¿puedo? Sí, obvio. Cuento más o menos. En mi caso, bueno, yo tengo muy pocas horas. Leo una vez, resumo la segunda y la tercera voy pasando de lo que resumo, lo que me parece más en base a que también preguntaron en los trabajos. No así solo. En base a eso voy transcribiendo como puedo, como me sale, lo que me queda de eso, del Chicos, texto, obviamente. Marqui, ¿vos estás en la compu? Esa es mi en el forma, celu? no sé si va a funcionar. Bien. ¿Y lo estás Bien, pudiendo bien. conversar con alguien, Nati? No, no, no. No porque no tengo tiempo, entonces lo hago cuando puedo, sola, tranquila, y la verdad es que no me gusta mucho, creo, intercambiar con alguien, Bueno, por ahora. está Es que bien. no tengo No, tiempo, la verdad. Por no ahí tiene a que ser la hora así. que puede la mayoría de la gente, yo estoy a 2:20 con los pibes o en hora pico. No, tal cual. No, Es imposible, no, no te iba a entonces decir eso. Si vos marcás tus tiempos. Sí. me voy manejando con el ratito que tengo libre, mientras duermen, mientras no están, mientras hacen tarea o mientras por ahí en el laburo tengo un ratito libre, también lo voy haciendo, entonces es imposible coordinar con alguien así también. No, no es imposible. No, aparte también demanda hacer una cuestión un poco más lenta, más pausada. Hay gente que se reúne a estar 2 horas en una conversación de Zoom leyendo el texto. Y aparenta medio un... ¡Ay, perrito! Aparenta por ahí como un embole de decir, bueno, 2 horas leyendo con alguien. Y está re bueno poder sacarse todas las dudas de un texto así. El problema un poco que a ustedes les dejó de arrancar la facultad así es como no conocer a nadie. Esa es Claro. la tristeza que les tocó en la suerte. Digamos. Pero bueno, ahí está el tema que es súper importante de cómo organizarse para el parcial, de cómo acomodarse con los tiempos y distintas cuestiones que hay que tener en cuenta para este parcial que les sirve. Cada quien sabe o irá conociendo ahora y a lo largo del tiempo de la carrera cuáles son los métodos que más le sirven para estudiar. Cada quien dirá redes conceptuales, resúmenes. Espero que no haya nadie que se confíe a un estudio de memoria, porque la realidad es que es una carrera donde van a leer muchísimo. No se puede saber las cosas de memoria. Piensen en este texto si quisieran saber cada cosa de memoria. No se puede. Lo que sí se puede es decir, morbo 2 puntos, una frasecita. Enfermedad 2 puntos, una frasecita. Ahora, todo lo demás es de comprensión integral, de saber relacionar, de saber entender, de más o menos entender por qué el docente nos hace leer este texto y nos hace leer este texto en relación al programa y el programa en relación a la carrera. Entonces, un poco para aprender y para saber es el hecho de que ustedes vayan
dominando sus propias herramientas de estudio que habrán ido puliendo a lo largo de este cuatrimestre del horror. Y lo otro es que siendo que va a ser el examen en sus casas, va a ser por definición de libro abierto, porque asumo que nadie va a dejar los apuntes en otro lugar de la casa, sino que lo van a hacer con sus apuntes. Entonces, es un re buen ejercicio porque se hace totalmente necesario el hecho de que sus apuntes les sean útiles. Entonces, principalmente en un examen como este, la memoria no sirve porque el docente sabe que ustedes están al frente de la definición, están al frente de Google. No hay una cuestión de saberla, el poder repetir como un loro el concepto, sino de poder integrarlo, de poder entender cómo lo plantea el autor en el texto y de poder tener una cierta idea de resumen. O de resumen o de subrayado, lo que a cada quien le funcione. Eso está bueno como para ir viéndolo. De la misma manera, cuando tengan el examen de Psico 1 siendo un multiple choice, es muy importante que hayan podido encontrar en el texto los conceptos principales. Para poder decir, ¿por qué? Porque el multiple choice lo que suele traer son ciertas dificultades no de comprensión general, sino de una palabrita más o una palabrita menos. Se van a encontrar que en el multiple choice son un par de preguntas, una pregunta con 4 respuestas que decís, che, pero son iguales. Y no, cuando te pones a ver, hay una diferencia que es muy sutil. Más hoy, eso se va a acentuar en tener el texto. Entonces, el texto que ustedes tengan para ese parcial tiene que estar digerido, tiene que estar trabajado. Y la pregunta entonces nos vuelve a estos talleres de cómo trabajar esos textos. En principio sería en forma colectiva, pero esto va a ser en forma virtual. Sí, estaba pensando también la importancia de los ejemplos, de que clarifica un montón. Por ejemplo, cuando podemos pensar en alguna cosa más cotidiana o que podemos observar más fácilmente y el concepto no queda como eso re abstracto, como inaprensible, sino que ayuda mucho a después también acordarse y a poder comprender justamente y alejarse de la memoria exclusiva de una definición. Sí, tal cual. Que bueno, Chicos, para eso creo que sí. ¿será que agarrar todos los trabajos prácticos, que sería donde están las ideas principales que el docente quiso que nosotros interpretemos con más profundidad, nos sirva para orientar el estudio en base a esas consignas? Porque imagínate que ponernos a leer todos los textos en 15 días y más las otras materias que cursamos sería como medio complicado. Esa era mi idea, por eso se las consulto. Si será como un buen camino para empezar a estudiar para el parcial. Sí. Sí, yo por ejemplo lo que hice siempre, así desde primero que siempre me resirvió, es una vez que tenía el grupo de estudio, pero bueno, capaz eso está un poco más complejo ahora, nos dividíamos los textos y como que cada uno se ocupaba de distintos textos para poder focalizar en lo más importante, pero yo creo que es una buena guía centrarse en lo que los profes le hayan dado. Pero bueno, algo así está bueno como para que sí o sí tengan, no sé, contacto con alguien que haya leído el texto si ustedes no llegaron a leerlo y que también les pueda dar un pantallazo de eso. Tal cual. Aparte, hay como una como diferencia, es que hay una cuestión es burocrática, no solamente hay que entender el texto, sino que hay que pasarle el instrumento de evaluación. Y son dos cosas unidas pero diferentes. Entonces, no solamente es la forma de comprender ese texto, resúmenes, demás, cómo está inserto en la carrera, sino entender que el docente por alguna razón estuvo haciendo foco de cierta manera a lo largo de la materia. Y le dio más bola a ciertos conceptos y no a otros. Puede ser un poco más difícil con la virtualidad, pero igual como vos decías, lo fuiste viendo.
y fuiste viendo hacia dónde van los trabajos prácticos, hacia dónde van las guías de preguntas. Eso está bueno. Eso es todo lo que nosotros llamamos como, no sé qué nombre hemos usado, pero tipo de aprendizaje informal de la universidad. Dentro de ese aprendizaje informal está llamar a alguien que la rindió el año pasado, llamar a gente que ya la terminó, meterse en los grupos de Facebook, charlar con otra gente, ver parciales Bueno, del año pasado. esa es una herramienta que está repiola, por ejemplo, preguntar en el grupo de Facebook. Generalmente se arman como debates en los comentarios que están piolas y que también permiten pensar. Inclusive porque también, qué sé yo, capaz alguno no llegó a leer determinado texto y ese texto lo estudia en un resumen o lo que sea, y por ejemplo los ejemplos que nos permiten tanto justamente esto como darle más consistencia a los conceptos, muchas veces quedan perdidos en los resúmenes también, ponele. Entonces capaz hablar con alguien o preguntar en el grupo o lo que sea también permite cierta orientación Sí. o entendimiento de algo. Sí, o sea, más allá que éticamente, no porque siempre lo haya hecho, pero éticamente tengo que decir que no estudien de resúmenes, estudien de textos, que es lo que hay que hacer. Después irán viendo qué materias, porque biología se estudia de resúmenes. Ir al texto cuando no tiene mucho sentido. Pero que sí tengan cuidado de dónde estudian esos resúmenes. Yo en general les diría que resúmenes de primer año no confíen en ninguno. Porque después a lo largo de la carrera sí te cruzas con otra gente que ya digirió ese material y que le tenés un poco más de fe. Yo recuerdo haber visto algunos resúmenes de primer año y están como bastante cuasi peligrosos, diríamos. Siempre está bueno ir un poco a lo que ya han ido haciendo. Ahí estamos atados igual a lo que hayan hecho ustedes en la materia, porque yo entiendo que no les están haciendo mucha devolución ni que tampoco tienen un gran intercambio en el foro. Sí, por Así ahí que bueno, también, cuando recurren al resumen, por ejemplo, porque no llegaron o por lo que fuera, intenten siempre leer los textos. Nunca se queden solo con el resumen y de última complementen ese resumen. Pero no se queden solo con un resumen. tal cual. No, tal cual. Yo lo que iba a decir esto, como que, de nuevo, cada quien va buscando sus herramientas. Eh, para este parcial, por ejemplo, sí lo que está bueno es ver con el programa, ver el texto, en qué parte del programa está, y buscar esas cosas en el texto. Si el texto está en historia de la antropología, bueno, rastrear en ese texto cuáles son las partes que describen historia de la antropología. Y por ahí, no solo lo que está bueno es hacer un resumen, está bueno subrayar las cosas importantes, sino también hacer algún estilo de glosario del texto puede estar bueno. No solo de palabras difíciles, sino de palabras importantes. O sea, un glosario de conceptos sería. Eso puede estar bueno. De nuevo, depende cada quien cómo lo lleva. Yo soy muy bueno contando esto, pero soy un croto haciéndolo y en general me sale muy bien leerlo, subrayarlo un montón y eso. No, pero no aprendan de mí eso. Bueno, yo... Lo importante es que sepan que no hay una fórmula mágica para poder estudiar, sino que cada uno va a ir agarrando con el tiempo su propio ritmo y su propia forma. Lo que siempre está bueno, sobre todo en esta carrera, es hacer intercambio con otros. Yo en un momento me fui por ahí, ya lo dijeron. Pregunto si me apagó la compu. Pero nada, eso es súper importante. El poder también trabajar en grupo y hacer un intercambio a la hora de estudiar, me parece que está buenísimo porque no solo por ahí por lo que entendieron o por lo que no entendieron, sino porque pueden haberlo entendido de formas distintas o hasta se pueden complementar con un otro que tiene otra mirada distinta a la de ustedes también. Entonces nada, como que es re fructífero, me parece, ese tipo de debate. Sí, inclusive capaz y qué sé yo, no sea ponerle de poder armarlo, lo que sea, tener a alguien igual como para ir conversando, aunque sea por audios, por ejemplo,
No sé, yo eso lo hacía un montón con un amigo mío que era como, che, no sé si entendí bien tal concepto, te lo explico por audio y vos me decís, tipo, después, cuando lo puedas escuchar, si te pareció que está bueno o si le agregarías alguna cosa. Y capaz, bueno, no nos reuníamos, pero eso nos servía también como para ir fijando algunas cosas. Y nada, me parece re importante esto de que, o sea, no hay una fórmula porque lo van a ir descubriendo. A mí me pasó, por ejemplo, el primer parcial de Psico 1, que rendí la promo, que en ese momento leí los textos, o sea, como que nunca hice resumen ni nada, y cuando terminé de leer todo, como que dije, "Ah, listo, re tranqui, terminé de leer todo", y faltaba una semana para rendir, y claro, los textos eran tan largos y eran tantos que no me acordaba nada, y ahí dije, no, pará, o sea, tengo que hacer algo, y por ejemplo, en ese momento recurrí a otro resumen, después empecé a resumir yo, pero por ejemplo, ahí no le había cachado todavía como el timing de los tiempos que necesitaba. Fue como que me re sorprendí. Dije, ¿qué hago ahora? Esto es un caos, son 800.000 hojas. Y me recuerdo de ese momento. Y bueno, después me salvó ese resumen, que después fueron unas compañeras con las que durante todo primero nos dividimos para resumir. Pero uno se va armando y se va organizando y a veces parece como esto al principio, muy caótico, pero después se encuentra más o menos el camino de qué nos sirve más y qué nos sirve menos a cada uno. Sí, a mí me pasó en un examen oral de estar hablando así, explicar toda la materia, que me digan, mirá, está muy bien, lo entendiste, lo sabés, joya, pero se nota que lo estudiaste solo y que no lo conversaste con nadie. ¿O no? Y fue como, sí, digamos, es así la diferencia, digamos, como que estás dando un examen y que alguien te pueda escuchar y que te diga, está todo bien lo que dijiste, pero se nota que no lo compartiste con nadie. Porque dentro de la construcción, de la forma de repensarlo, hay un trabajo que es muy diferente cuando lo reverbalizás. Hay una realidad que es muy común que en general la primera vez que uno externaliza el conocimiento es en el momento del parcial. No hay un momento anterior en el cual uno se lo dice a alguien o lo escribe o lo exterioriza de alguna forma, lo reconstruye. Porque así es como logramos adquirir las cosas que sabemos. Pasivamente, absorbiendo cosas, se aprende, pero no tanto. Al momento de poder reproducirlas es cuando digamos, se podría decir, se cristaliza ese aprendizaje. Por eso es lo que les vamos a invitar después a hacer cierto trabajo que si tienen ganas de hacer, bueno, después se lo contamos. Hasta ahora algo que nos quieran decir, contar, decir sí, eso está bueno, no, eso es un garrón, lo que sea, bienvenido. Pueden usar el chat si les da timidez los micrófonos o si no les anda. ¿Les sirve también tipo hablar de estas cosas o como que les parece un embole o tipo como una pérdida de tiempo, capaz dicen, no sé? También para ver cómo se están sintiendo y si les está copando y eso. Ahí Oh, Juliana puso a mí me está sirviendo, buenísimo. bueno, joya. Me alegro. Una cosa, nada que ver, que me acordé de lo mismo, que si... Vale, ahí las chicas están escribiendo, después leemos. Hay 3 contactos escribiendo. Sí, Increíble. estoy acá esperando. Ah, Me muero. Bueno, Sol sirve. de Morón nos dice, sirve. Soy de Susana. A mí también porque la verdad me encuentro bastante perdida con todos los textos y así me puedo ubicar un poco, dice Sofía. Me siento Bien. leyendo tipo un programa. ¿Viste? Tenés que poner voz de locutora e Acá inventarle en lugares. Twitter nos manda por mensaje directo, ¿no? Hay que hacer eso, efectivamente. Ni hablar, o sea, ni hablar que hay una cosa que por ahí lo dijimos un par de veces, pero hay que repetirlo. Tiene sentido que se sientan re perdidas. O sea, no solo es primer año. O sea, era primer año, se iban a sentir perdidas si no hubiera una pandemia global y si no estuviera por entrar en guerra civil Estados Unidos. O sea, igual se iban a sentir así. Era medio inevitable. Y mismo antropología, porque es una materia que no le pone onda ni siquiera presencialmente. Entonces iba a pasar. Con esta situación
esto tiende a individualizar más y que ustedes estén peleando con los textos en su casa. Bueno, Sol dejó de escribir, te interrumpí, Sol, perdón. Entonces, es medio inevitable. Por eso está bueno como que se logren apoyar o en sus tutores, o en este grupo, o con quien intercambiaron medio mate en el ingreso, para decir, che, bueno, ¿cómo venís? O con quien sea. Entendiendo que no van a pedir cosas desorbitantes desde la materia, les van a evaluar lo que se fue trabajando y lo que se fue pidiendo. Que la línea de orientación de la que se va a evaluar es lo que está en el programa. Que yo entiendo que el programa es medio difícil de leer, ¿no? Es medio inaccesible, pero está bueno chusmearlo para entender qué es eso. Yo sigo diciendo, o sea, el programa es la Constitución Nacional explica cómo funciona y qué es lo que se va a evaluar. Y más que nunca para este tipo de parcial, tener el material bien organizado, no solo saber el cuentito o saber el concepto. ¿Los horarios de consulta qué onda? ¿Los están dando o qué está pasando con eso? Horario de consulta, creo que no hay más por el momento. Qué bajón. Sí. Bueno, A ver, ahí. Paula Boetti de Morón nos dice: el problema es que, al menos a mí, ni siquiera me dieron una devolución del TP, como para saber si al menos estoy encaminada. Sí, es un garrón eso, y es como que, nada, como que te desinfla que te piden algo y que después no te digan nada. Por lo menos está bueno para hacer la producción, pero es como, bueno, no me lo pidas, no me estés controlando así. A ver, ahí pusieron, ¿las guías de estudio de los textos son prácticamente resúmenes o una manera de resumir? Sí, está bueno igual. Te tiro una onda, eso. Sí, está pero piola. sí. Mientras escriban, les hago una pregunta también, como para después. Si alguien no entendió de Psico 1 el tema de la promoción o de rendir como con examen final o sin examen final, este es el momento para que escriban, che, no lo entendí, y lo explicamos. Bueno, ahí las chicas 3 están. personas están escribiendo. Wow. Sí, pueden explicarlo genial. Vamos. Bien. Sí, yo cotidianamente los lunes de 6 a 8 me quejo de antropología acá, online, porque sí, no me pusieron ni onda. Pero bueno, vamos a explicarlo. Ahora cuando terminamos este tema explicamos lo de Psico 1. Así nos sacamos esa duda. No, ahora les vamos a ofrecer nuestra devolución, que es es la tarea que les vamos a dar para que ustedes la puedan practicar y que les hacemos una devolución. Bueno, piedra, papel o tijera, ¿quién explica lo de la promoción? Yo no lo sé. O sea, no sé si adquiere alguna especificidad en este momento. No, explicar la promo de Psico 1 nomás. Ah, como fue siempre, pensé que capaz había alguna especificidad en este momento. No. Ah, bueno, yo no O tengo sea, la problema. diferencia de hacer una promoción o hacer una materia regular. Ah, sí, re. Bueno, les cuento. Nada, hay como 2 modalidades que uno puede elegir, que no la tienen todas las materias, o sea, la tienen algunas. En el caso de que decidan hacerla regular a la materia, ustedes van a tener que rendir parciales en los cuales se va a evaluar solamente el contenido de los trabajos prácticos. Y después, una vez que hayan aprobado la cursada de manera regular, van a tener que rendir un examen final. Bueno, hay mesas de finales una por mes, ahora con la pandemia no están funcionando, pero bueno, no sé cuándo se retomarán, pero una vez que eso se retome, pueden elegir, digamos, en qué momento rendirla. También en relación a cuáles son las correlatividades de esa materia,
porque ustedes para algunas materias van a necesitar tener la cursada y para otras van a necesitar tener el examen final de antropología. Y cuando eligen promocionar la materia, durante la cursada se va a evaluar también el contenido de los teóricos. O sea, van a tener parciales tanto de trabajos prácticos como de teóricos y además van a tener que cumplir con el 80% de la asistencia, tanto a trabajos prácticos como a teóricos. Que bueno, o sea, ahora supongo que capaz no se están dando todos, pero bueno, eso solía ser así en condiciones normales. Y bueno, si se sacan más de 6 en ambos parciales, o sea, en el parcial de trabajos prácticos y en el parcial de teóricos, eso hace que puedan promocionar la materia y no rendir examen final. O sea, ya tendrían la materia adentro cuando terminase la cursada y no tendrían que rendir el final. No sé si se entendió o me faltó algo. No sabemos, o sea, no sabemos cómo hacer el examen de antropología. Antropología le gusta ser misteriosa. No sabemos. O sea, lo más probable es que no vayan a ser originales de ninguna manera, porque nunca fueron originales. Tienen el mismo parcial hace años. Bueno, Paula dice ni la cátedra sabe. Igual antropología no tiene promoción, o sea, psico 1 nada más. Y no sé si lógica sigue teniendo la semi-promoción. Cuando yo la cursé tenía la semi. Claro. Creo que ahora van a dejar la semi, pero sacaron la promoción por este año, digamos. Ah, existió la promoción de lógica. Lógica Sí, hace sí. 2 años creo que tiene promoción, pero la sacaron Claro. por la pandemia. Bueno, esa es la explicación técnica. La explicación de estudiantes avanzados es tírense a la promoción. Siempre vayan a la promoción. Siempre. Dentro de las posibilidades de su vida. ¿Sí? Me dicen, no, mirá, no puedo poner laburo, familia, perro, gato. Bueno, ahora, si les dan los tiempos, apunten a una promoción. Es lo ideal. Está Siempre. buenísimo, como que te alivia muchísimo el recorrido para mí. O La sea, sí diferencia. hay mucha gente que, por ejemplo, elige no promocionar porque considera que le da otra vuelta cuando estudia para el final. A mí me ha pasado con algunas materias que capaz sí me faltó como darle una vuelta y con otras que a pesar de haber hecho la promoción sentí que se la puede dar igual a esa vuelta de rosca, digamos. O sea, eso depende de cada una y también hay materias que capaz no son tan centrales y la promoción alivia un montón y puedes decir ya está, o sea, me la saco con la promoción y ayuda muchísimo. Siempre. O sea, la diferencia neta de la promoción es, ¿querés o rendir todo, rendir los teóricos de a poquito o querés rendir los teóricos todo de una en el final? Y qué sé yo, la verdad que garpa mucho más esa constancia y sacarse los finales. Se puede ir mucho más rápido en la carrera y va. Así que hagan la promoción siempre que estén sus posibilidades. Sí, aparte que también cuando vas a rendir el final, rendís en realidad toda la materia, en menor medida los trabajos prácticos porque ya los aprobaste, pero tenés que estudiar ese contenido nuevamente. Es verdad. Claro. Totalmente. Totalmente. Así que siempre promoción, siempre. Y ustedes aparte ahora hay promociones. Yo soy de la generación que siempre es de un añito después de todas las promociones. O sea, siempre cada materia que la estaba haciendo le habían hecho le hacen la promoción al año siguiente. Tengan esa suerte. Y vale mucho. Hace que se estire mucho la carrera, si no. Si todas las materias fueran promocionables, sería todo bastante más rápido. Pero bueno, es otra discusión. Bien. Eso. Preguntitas, cosas, comentarios. ¿No? Televidentes. Bueno, pasamos a la tarea, entonces. Sí. Bueno, Sí que sí. gente, acá en el grupo estoy poniendo algo increíble en el chat y después lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Algo que van a decir, wow, ¿qué es eso, Esteban? ¿Hackeaste las redes de antropología? No, eso es poner en Facebook de Psico 1, puse antropología parcial y son las preguntas del parcial del año pasado.
Bien. Ah, que eso también Fíjense. está re bueno para, digo, los grupos de Facebook, como decíamos, de capaz hacer alguna pregunta con el buscador, inclusive a veces un montón de gente, no sé, más para los finales, capaz no tanto para los parciales, pero mucha gente cuenta sus experiencias, por ejemplo, Sí. en los exámenes orales, quién les tomó, cómo se sintieron, qué les preguntaron, y está re bueno eso, como que los grupos de Facebook para mí, alta herramienta, les recomiendo. Para mí lo podemos discutir, pero para mí la carrera no se puede hacer sin Facebook. Eh, Totalmente. trae una brecha generacional, porque la gente grande no usa Facebook y la gente joven tampoco usa Facebook ahora. Pero la realidad es que Facebook pasa la carrera por ahí y toda la información informal pasa por ahí. Entonces, Sí. es re importante, sirve un montón, después sirve para un montón de cosas. Y ahí, por ejemplo, están estas preguntas, que son del parcial del año pasado. Bien, fíjense, léanlas, fíjense que no es nada del otro mundo, son las cosas que fueron viendo. Entonces, ya teniendo esta idea de que esas son las preguntas, no sé, no digo que vayan a hacer estas, pero seguramente no caigan muy lejos. Fíjense que si ustedes vienen leyendo y lo están resumiendo, no la pasen mal 2 semanas antes del parcial. Piensen que va a ser como un trabajito de lo que venían haciendo con algún tipo de una vara de dificultad un poco más alta, pero no la pasan re mal. O sea, hagan lo posible para, se puede decir, disfrutar tal vez, digamos, o por lo menos no sufrirlo. Porque hay como una cuestión general de acercarse a los exámenes de una forma totalmente estresística y, bueno, más en esta situación. Bueno, fíjense que la primera dice explicar los rasgos distintivos de la antropología social. 2, conceptos de etnocentrismo y relativismo cultural. Ya saben. ¿Cuál es la concepción estratigráfica y cuál es la crítica que le hace Gertz? Explicar las concepciones objetivista relacional y relacional, cuáles son las consecuencias prácticas con los grupos indígenas en la actualidad, qué es la medicalización, que es lo que pseudo vimos hoy, y cuáles son sus condiciones para la medicalización de la normalidad. Esas son las preguntas del año pasado, que vienen siendo las mismas durante 20 años, como lo dije, y que las posibilidades son muy pocas de que cambie para este examen. Nuestro ofrecimiento es que hagan estas preguntas, las respondan y nos las pueden mandar a nosotros, la pueden mandar al grupo, está el mail de Cande y nosotros se las vamos a corregir. Por no ser licenciadas de antropología y no estar en la cátedra y cuestiones legales burocráticas, no les podemos corregir el contenido, principalmente porque no lo haríamos bien. Pero sí podemos corregir y ayudar con algo que suele ser el mayor problema, que suele ser la forma de adecuarse a las consignas. Yo sé que parece una boludez, pero hay que decirlo 1000 veces. Releer lo que uno escribe y entender que no es lo mismo comparar, que explicar, que fundamentar, que diferenciar, que ampliar, que los verbos que se le que encuentran. Es muy común, pero muy común, estoy diciendo 8 de cada 10, de leer la pregunta, decir, bueno, definir el concepto de etnocentrismo. Ah, etnocentrismo, pum, prender el motor y empezar a escribir de lo que uno sabe. Y no responder efectivamente lo que se está pidiendo en la consigna. Entonces, como decíamos en el otro resumen, cuando son preguntas, empezar a responder la pregunta a la inversa. ¿Por qué el caballo blanco de ¿Por qué el caballo de San Martín es blanco? El caballo de San Martín es blanco porque. ¿Bien? Prestar atención a eso y tener algo que la verdad que hago muy poco, pero se los recomiendo, que es leerlo. Tomarse 5 minutos y leerlo y ver que tenga una coherencia interna. Todo eso nosotros se los vamos a corregir para el próximo lunes si nos lo mandan. Y el contenido lo podemos charlar el próximo lunes. Ahí Paula nos dice, doy fe, la cursé en el 2009 y tienen los mismos textos.
Paula tiene los mismos textos desde 1800 algo. Lo más impresionante es que tienen los mismos docentes. Y con el tema de las consignas, la profe nos dejó un mensaje en un grupo de Face que hizo y digamos, básicamente lo que nos dijo es que sabiendo que nos íbamos a poder copiar y que teníamos todo el material en casa y demás, que iba a buscar la manera más rebuscada de que nosotros podamos demostrar que entendimos los textos, más que respondamos satisfactoriamente, como que no sé de qué manera, así que las consignas no sé hasta qué punto serán tan así, quizás no sé muchos ejemplos, no sé. Capaz Está que como puede medio ser raro. capaz no, no doy ni idea, pero se me ocurre que puede ser que tal vez les hagan pensar algunos textos relacionándose, porque hay muchos que se pueden relacionar. Bueno, un amor la profe, porque aparte también ustedes quieren ver cómo los aprendieron, pero nadie se los enseñó. Entonces, yo entiendo que si vos tenés los textos, podés levantar la vara, y eso está re bueno en realidad. O sea, si en la facultad fuera así que te dijeran, sí, vos venís siempre, traete una compu, trae el PowerPoint, trae internet, trae todo lo que quieras, pero te voy a hacer un examen a la altura de vos tenés todos los materiales, eso sería un examen muy difícil. Es más fácil hacer un control de lectura. Eh, Esa profe es bastante garca y y vamos a ver cómo ustedes, o sea, cómo se acomodan con eso. Es muy probable que sí, que sean un poco más amplias las preguntas. Que no apunten como decimos así, a un control de lectura. Pero los conceptos no van a caer mucho más lejos que eso, porque son los conceptos que necesita cumplir la materia en la carrera. Relativizar la normalidad, relativizar la cultura, relativizar la salud, pensar en el etnocentrismo, eso. Nada, y no desaprovechen la oportunidad de que tener gente que te corrija un parcial una semana antes de ir a rendir el posta. Así que si pueden hacer las 5 o pueden hacer una sola o la mitad de una, pónganse y vean cómo nos lo pueden mandar y nosotros se los corregimos. Nosotras, algunas de las chicas que estamos acá, tenemos un grupo de WhatsApp con las que hacemos los trabajos. Podríamos también hacerlo tipo nosotras en videollamada, resolverlo y mandarlo, si no le mandamos uno de cada una. ¿Puede ser? Estaría buenísimo. Sí, re piola. Sí, Además les va a servir a ustedes también, intercambiar entre Claro. ustedes. ¿Sí? Aparte, Bueno, eso después o sea, cuando se hace ese trabajo previo, esa hoja es después de la que estudiás para irte al parcial o para irte a un final. Si esa cuestión queda así de sistematizada, cuando tenés que ir al final, no volvés a trabajar re profundo el texto, trabajás desde esas hojas. Ahí dice, por ejemplo, ¿qué palabras de las afirmaciones que presenta hace que estén erradas y por qué palabras las cambiarían? Eso fue en psico. Ah, bien, bien. Sí, pasa que psico tiene más, ¿cómo decirlo? Como psico uno tiene más como conceptos, como grandes definiciones. Entonces por eso les permite más por ahí el multiple choice o esta cuestión de cambiar palabras. Bueno, ahí Sol está escribiendo. Ay, me la No, recomplicó, jaja, puso. ¿me la recomplicó o me la recomplicó? Complejo. Cambia todo el sentido. Yo no uso acento igual. Eh, pero bueno, nada, ese es nuestro ofrecimiento para el lunes próximo y el lunes próximo trabajar y charlar un poco sobre el texto ese que es bastante complejo, el de Herlich y Pierret. ¿Sí? ¿Eso? ¿Preguntas? ¿Algo? ¿Cositas? Nada. Gente que hace.
Bueno, chicas. Sí, yo. Ah, sí. La clase que viene vamos a tratar el texto de la construcción del enfermo. La próxima es el de Porque Pierret. Claro, porque yo ya lo había leído, no sé por qué. Creo que ya entregué un trabajo práctico. Sí, depende cómo eso lo está manejando cada comisión, si no me equivoco. Ah, genial. Digamos. Gracias. ¿Ya entregaste de Herlich y Pierret? ¿Ya lo entregaste? Sí, creo que sí. Uy, qué bien. ¿Y cómo te llevaste con este texto? Y bastante complicado. Me costó bastante. Sí, yo lo leí el otro día y fue como, uff, lo voy a leer otro día con la cabeza más atenta porque estaba difícil. Claro, yo busqué un resumen online y de ese resumen hice mi resumen y resumí, fue todo medio un quilombo porque medio que no estoy acostumbrada a estudiar así porque yo recién salí de la secundaria, que en la secundaria no me daban nada así. Era, toma 2 hojas, estudiate esto y estaba todo resumido. Así que nada, se me estaba complicando bastante, pero bueno, ahí voy. Bien, no, ni hablar, que es muy difícil, digamos, a la secundaria. Por eso está bueno aprovechar estas instancias. No existe a lo largo de la carrera después que alguien te diga, che, pasame qué es lo que vas a escribir en el parcial que te lo corrijo antes. Ni una instancia como esta de que el próximo lunes vemos el texto de Herlich si quieren, digamos, si esto depende de ustedes, si a ustedes no les sirve, no lo vemos, si ya lo vio todo el mundo. Creo que lo que estaría bueno es conversarlo, no que yo lo explique, sino que lo podamos conversar. El de Herlich, el de Conrad, y si hacen las preguntas que les acabo de pasar, si hacen esas preguntas, que las podamos conversar y que podamos conversar cómo ustedes se acercaron a ese material y cómo se están acercando al parcial y a los parciales, digamos. Ahí Guadalupe escribió que ella también entregó el TP de ese texto esta semana. Puso, la verdad que se me complicó un poco al principio, pero después se me hizo muy llevadero, ya que lo relacioné un montón con todo lo que está pasando actualmente. Qué piola. Mm. Está buenísimo eso. Es un texto para ahora. Digamos. Sí, por eso también está bueno eso de que se arme más tipo debate y que lo podamos conversar el taller que viene. Sí, sí. Sí, no estaría bueno en el próximo hacerlo positivo, sino como que cada quien traiga cómo lo entendió, qué le hizo pensar, y que podamos como pensar también en cómo responder a las preguntas esas que mandamos. Sí, que en ese sentido está bueno que ya lo hayan trabajado. Capaz hoy había muchos que no habían leído el de Conrad. Claro. Pero bueno, para la próxima semana ya va a estar. Genial. Bueno, eso. Sí, ¿Algo me más parece que que por hoy, no sé si alguien más quiere comentar algo, decirnos algo o preguntar algo. Bueno, eso, en el grupo ahora les pasamos las preguntas y el mail de Cande para que lo manden ahí, lo que respondan. eh, y el lunes próximo lo charlamos eso, de cómo acercarnos a responder eso. Y bueno, también charlar los temas como para cerrarlos. Yo creo que lo que estaría bueno que hiciéramos el próximo lunes igual es como más un cierre preparcial. Ya como que nos encontremos con las ideas más cerradas y que las podamos discutir. Bueno, eso. Bueno, cerramos entonces. Bueno. Ah, acá Ahí te estoy escribí. escribiendo. A ver, ahí. Y bueno, Ahí Nati, está. te digo de paso que encontré ya tu mail. Me llegó. Genial, puso una de las chicas. Gracias, pone Luz. Juliana, ¿estás escribiendo? Gracias. De nada.
Bueno, listo, Penny, ¿Puedo? entonces. Yo tengo una pregunta. Sí, Sí, obvio. ¿Puedo mandar todos los trabajos? Esperen, ¿Cómo? acá. No es muy desubicado. ¿Puedo mandar todos los trabajos que ya hice para que me orienten un poco a ver si estoy muy lejos? ¿Todos? ¿Cuántos son? Dale, no seas malo, sé chévere. Dale, ¿Cuántos son? mandámelos. No, son 4, porque uno ya lo No mandé. son tantos. sí. Bueno, Sí, me había mandalos todos que no son los Ah, divididos. tampoco les voy a cagar tanto a la semana. Iba a ser Claro. una serie que tiene caballos. ¿Puedo pero mandar los los caballos anteriores? Sí, mandalos. Mandalos. les voy a Sí, mostrar que- mándenlo. Y ahora cuando mando el de Herlich, les mando también. Dale. Genial. Mostranos el gatito. Ay, me muero. Tiene dos Parece ojitos. delineado. Mal, mal, que hacer acordar acá. mal lindo. Tengo todos los Dale. fichos yo. Bueno, sí, Nati, mandalo los trabajos nomás, que los chequeamos. Genial. Sí, manda. Buenísimo. ¿Qué? Listo. Bueno, gente, Bueno. lo mismo que Nati, invitadas a mandar los trabajos, que nosotros les ayudamos como en la coherencia del texto, presentación, toda la bola. Sí, todo, todo. Sí, 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 sí. sí. Sí, perdón, Yo me eso no lo dije, dijimos. después del otro día que me dijiste lo de releer, lo he releído Ok, listo, ya y estoy. súper reiterativa Es una peli. Bueno, en un montón de cosas. perdón 2 segundos, hay errores que uno suele cometer que son re boludos, que a mí me ha pasado decir, hasta que alguien no te diga, sentate, mirá el título y pensá en el título 30 segundos. Estaba Digamos, oscura cuando- alguien se rompió la cabeza poniendo un título que te dice de qué va a hablar. Y vos por ahí estás diciendo, ay, pero no sé qué me dice el texto. Pero se llama así. O sea, tiene un título ahí. Y mismo releerlo. Para Una quienes más. Nati Que estaba no está adivinando a ningún error. en los talleres que estábamos viniendo haciendo, lo que estamos haciendo es que pueden enviar los trabajos prácticos de antropología y se los corregíamos. Y Nati la colgó y ahora nos quiere mandar todos y vamos a hacer. Bueno, me sumé tarde igual. Ah, todo bien. Dale, mandalo nomás. Sí, está bien. ¿Listo? Sí, Bueno, Bueno, gente. bueno. La una, la dos, la tres. Bueno, Marti, seguro chao. que Que estén bien, buenas Gracias por todo. Chao, que tengan buena semana. Adiós. Chao. Adiós.